Y ahora, un cuadro de médicos especialistas se une para producir el programa Soluciones Médicas a la Carta. Orientaciones, comentarios y consejos prácticos. Soluciones Médicas ya está en el aire. Muy buenas noches, amables televidentes. Sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de su programa Soluciones Médicas, salud educativa al más alto nivel. Estamos agradecidos de Dios por la oportunidad que nos da una vez más de estar ante cada uno de ustedes para llevarles su programa preferido de cada domingo. En la noche de hoy hemos invitado a un endocrinólogo, que más que un endocrinólogo es el endocrinólogo de referencia de Soluciones Médicas. Nos referimos a la presencia del doctor Mario Rosario, quien nos va a estar hablando acerca de enfermedades de tiroides. Así que todo lo que usted necesite saber acerca del tiroides, lo que es, cómo se afecta, qué pasa con las personas cuando se afectan la tiroides, todo eso vamos a estar conversándolo en esta noche con nuestro invitado. No se muevan de ahí. Soluciones Médicas, salud educativa al más alto nivel, ya está en el aire. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Bien, amigos, estamos en el plato fuerte de la noche y recuerden que la primera parte de la entrevista llega gracias a Inmunocal. Inmunocal es el compuesto a base de cisteína bioactiva. La cisteína bioactiva es un precursor del glutatión, que es el elemento vital para que usted tenga buena defensa. Si usted tiene glutatión alto, usted va a tener glóbulos blancos, linfocitos B, linfocitos T, inmunoglobulina. Todo eso va a tener en óptimas condiciones y cuando vengan los virus, la bacteria, las enfermedades y cualquier microorganismo que quiera causar una enfermedad, entonces la defensa suya lo va a defender, valga la redundancia. Inmunocal viene en presentación Platinum y Clásico. Un sobrecito diario es más que necesario para usted estar en óptimas condiciones y es lo que yo hago para estar en buen estado de salud física, mental y espiritual y cada domingo compartir la entrevista de Soluciones Médicas, que en la noche de hoy hemos invitado al endocrinólogo de referencia de Soluciones Médicas, el doctor Mario Rosario. Buenas noches, doctor. Hola, Manacé, ¿cómo te va? Bienvenido a Soluciones Médicas. Siempre un placer compartir contigo, Manacé. Bien, hermano. Tiroides. Cuando hablamos de tiroides, muchas personas ni idea tienen de lo que es el tiroides. ¿Qué es el tiroides y cuál es la importancia de esta pequeña glándula para nosotros tener un estado de salud óptimo? Sí, como tú sabrás, el cuerpo humano, el organismo tiene diferentes órganos. El tiroides es una pequeña glándula que ejerce una función fundamental para la salud. Está directamente colocada debajo de donde la persona menciona la nuez de Adán. La nuez de Adán. Más o menos donde nos ponemos la corbata. Okay. Y tiene un tamaño muy similar a la corbata. A la corbata, a los lados de la corbata, con dos lados también. Más o menos, si lo ves bien, se parece mucho a las corbatas antiguas. A las corbatas antiguas, sí. Pero un poco más pequeña y cae prácticamente en el mismo lugar con unas dimensiones inferiores. Está delante de la tráquea que es parte de las vías respiratorias. Entonces, esa pequeña glándula que está allí, que no pesa más de 15 o 30 gramos, tiene como función, la podría comparar como si fuera un taquímetro de lo que le mide la velocidad a los vehículos. A los vehículos. La glándula tiroidea tiene la función de establecer el ritmo de muchas partes o de muchas funciones del cuerpo. Del cuerpo. Por ejemplo, cuando hablan de que la tiroides controla el metabolismo, cuando una persona come o se alimenta, la tiroides es fundamental para que esos alimentos puedan ser asimilados de una manera u otra. La glándula tiroidea, si está en una función exacerbada, aumentada,
esa función va a estar aumentada también y por ende la persona va a tener que alimentarse por arriba de lo que debería para compensar esa hiperactividad. En ese caso sería el hipertiroidismo. El hipertiroidismo. O viceversa, cuando la glándula no funciona, no ejerce, no tiene el ritmo correcto, está por debajo de lo normal, se va a hablar de hipotiroidismo y esa persona lo que come y sus funciones corporales, no solamente, me estoy hablando de la parte de la comida, van a estar enlentecidas. El tiroides controla las funciones cerebrales, el ritmo de las funciones cardíacas, el ritmo de la temperatura. Se dice que por eso que el tiroides es fundamentalmente una glándula de control del ritmo. De ritmo. Sí, ahí vemos que según esta gráfica que tenemos en pantalla, Ahí compara. ahí se compara cuando la tiroides está en aumento en su actividad hormonal O está disminuida. o está disminuida. Mira qué pasa, el tiroides, que como se llama, es la pequeña glandulita, puede tener problemas de diferentes índoles. Vamos a comparando con un vehículo. Puede tener problemas en la estructura. Sí. El vehículo puede tener una puerta dañada, puede tener la pintura mala, eso es la estructura. Pero puede tener problemas en la función, que no prenda. O cuando tú prendes el carro esté acelerado. Estoy comparando las enfermedades. O que en la parte estructural que tú tengas el carro abollado y esté levantado de una parte. En la parte estructural el tiroides puede tener diferentes enfermedades. Las enfermedades estructurales son las que tienen que ver con el tamaño o la forma del tiroides, de la cual tú eres el maestro ahí. Sí. Puede tener lo que se llama bocio. El bocio. Que es que cuando el tiroides, que tiene un tamaño X, crece y está por arriba de ese tamaño, también puede tener nódulos, que son acumulaciones, nosotros decimos tumorales, que son irregularidades dentro de la estructura normal del órgano, cúmulos específicos. También el tiroides puede verse inflamado, que ahí entra la palabra tiroiditis. Tiroiditis. En la parte estructural también entra el cáncer de tiroides. El tiroides puede tener un área con células malignas, que no te... Eso es todo lo que tiene que ver con el ámbito estructural de la forma de tiroides. Con la parte funcional entra lo que tú precisamente mencionabas inicialmente con la gráfica, que son las enfermedades de la función tiroidea, que es cuando el tiroides o no funciona bien o no funciona, o cuando su función está exagerada, exacerbada, en el caso del hipertiroidismo. Bien. Entonces, ¿cuáles síntomas puede presentar un paciente con tiroides? ¿Cómo nos damos cuenta de que el paciente podría estar teniendo problemas con la tiroides? Bueno, eso va a depender de cada una de todas las patologías. Por ejemplo, en la parte que tiene que ver, siempre comparo la parte estructural, como decía, la parte estructural tiene que ver con el tamaño, si está más grande, más pequeño, si hay áreas irregulares, y está la que tiene que ver con la función. En la parte que tiene que ver con la parte estructural, por ejemplo, en el caso del bocio, evidentemente, bocio que si el tiroides va a estar más grande, la persona puede evidenciar que el tamaño de la glándula está por arriba de lo normal, si el tamaño puede ser percibido suficientemente para que uno lo delimite por la palpación, pero muchas veces se identifica por sonografía porque el tamaño es muy pequeño relacionado al tamaño normal de tiroides. Entonces, dependiendo del tamaño, porque si el tamaño está ligeramente aumentado, no va a ser, la persona no va a poderlo identificar, se identifica por una sonografía común. Otra patología en la parte estructural está los nódulos. Los nódulos tienen que ser muy grandes para poder la persona identificar. Para palparlo. Para palparlo. Solamente una persona que tenga nódulos por encima de 1 centímetro o 2 lo puede identificar. También eso se identifica mayormente de manera casual por sonografía. Solamente algunos nódulos que tengan áreas muy específicas y muy grandes, que afecten a un nervio, como el laringo recurrente, o que estén en áreas cercanas muy de la tráquea, que sean muy grandes, puede dar tos. Puede dar tos. Pero la mayoría de veces los nódulos se puede decir que no dan síntomas. También en ese mismo grupo, en la parte estructural, está la tiroiditis, que cuando el tiroides está inflamado, que da una afección clave que se caracteriza puramente por el dolor y la inflamación en la tiroidea, y tiene un cuadro generalizado, inflamatorio, donde la persona puede tener fiebre, deterioro de su salud general. Eso es la parte estructural.
Entonces, cuando nos vamos, ahí tú puedes ver, por ejemplo, un ejemplo en esta figura, donde se ve el tiroides aumentado notoriamente. El paciente con bocio, que es el Siempre he paciente dicho que en con bocio. medicina dicen palabras que no son las correctas. Sí, Porque, por ejemplo, tú dices unos zapatos grandes, tú dices un zapatazo. sí, Pero si el tiroides está grande, tú no dices un tiroidón. sí. Tú dices la palabra bocio. O sea que yo Bocio. creo que ellos debieron buscar una mnemotecnia más adecuada. Más adecuada, sí, porque pero el bocio la gente muchas veces no la asocia a no tiroides. piensan que es tiroides, ¿Qué tiroides? pero realmente la palabra bocio quiere decir que el tamaño del tiroides está aumentado. Sí. Se pueden ver, yo he visto pacientes con aumento de tiroides tan notorio como quizás 2 puños en el cuello, mucho más. Sí, o sea, bien prominente. Incluso hay aumento de tiroides que se puede meter al tórax, metiendo presión en pulmón. Y hay personas que han llegado hasta niveles casi cardíacos, dependiendo de las dimensiones de esas. Entonces, como te repetía, del lado funcional, que nos queda por ir desglosando respecto a la función, el paciente con hipotiroidismo, que es el paciente que el tiroides no le funciona, el hipotiroidismo, característicamente sus señales iniciales se relacionan con las funciones cerebrales, con el peso y con las funciones cardíacas. En el hipotiroidismo el paciente tiene mucho peso o poco peso. Tiende a engordar. Déjame explicarte porque como médico especialista quiero desmontar algunos estigmas. Sí. El tiroides en la fase del hipotiroidismo coayuda en que la persona pueda aumentar de peso, pero no es el único elemento. No es el único elemento. O sea, muchas veces la gente dice que Yo estoy gordito porque tengo problemas de tiroides. lo automatiza Sí. y no es así. Y no es o sea, es un elemento que coayuda, puede hacer que la persona tenga unas cuantas libras de más en el hipotiroidismo. En el hipotiroidismo. Sin embargo, en el hipotiroidismo ahí sí el asunto es dramático y asocia con el peso. Porque también depende, por ejemplo, una persona con hipertiroidismo puede perder 30, 40 libras. Cuando el tiroides está realmente aumentado, sí de verdad, está muy relacionado a la pérdida de peso. A la pérdida de peso. Pero, ¿cuál de los pacientes generalmente tiende a tener más ingesta? Porque algunos dicen, yo como mucho porque tengo problemas de la tiroides. En el caso del hipertiroidismo, esa persona se puede ver como un carro que está a 400 kilómetros por hora. O sea, que está gastando mucho. Te digo anecdóticamente, el paciente con hipertiroidismo no se puede ni sentar. No se puede sentar. En el consultorio. Está rápido. En el consultorio no puede esperar a nadie. No, es más, está totalmente, todo el tiempo está moviéndose. Porque Entonces, esos pacientes comen mucho. podríamos compararlo como que si tuviera un choque eléctrico. Un choque eléctrico. 24 horas al día. Sí. Y la luz disparada, los breaks disparados. Es la única, la comparación más. Entonces, una persona que tú le vas a ver puede tener el famoso esoftalmo. Esos son los ojos hacia afuera. Los ojos hacia afuera. Salido. Que lo que pasa es que Saltones. los anticuerpos de tiroides son muy similares a esta área que hay aquí. Y hay unas proteínas alrededor del ojo, se llama proteoaminoglicanos. Son una proteína, bueno, no complicamos mucho, es una proteína que son muy similares a lo que causa la enfermedad y la capta aquí. La capta ahí. Entonces, esa persona se puede ver en esa parte. Si en la parte también, yendo en el hipertiroidismo, las funciones cerebrales están aumentadas. Tú ves a esa persona con psicosis, acelerado, con estrés. Tú ves un paciente enfermo de hipertiroidismo y después lo ves luego de tratamiento y tú dices que son dos personas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Lo ves agresivo. Bajando va a haber los oftalmos en la piel, va a haber erupciones. Aquí típicamente tiene un bocio difuso, típicamente, porque hay muchas variantes de enfermedad. En la sonografía regularmente cuando la reportan sonografistas se ve pintado como difusamente y que tiene una captación a nivel sonográfico se ve aumentada. O sea, doctor, que por ejemplo un paciente con hipertiroidismo, en el caso, yo tengo un amigo que me dijo, la mujer mía pelea mucho. Yo le voy a hacer y yo le quiero hacer pruebas de tiroides para ver si es por eso que La está prueba, pegada. Probablemente si ella tenga problemas de tiroides, eso la induzca a tener problemas y a estar peleando siempre. Para que sepas, Sí. de los pacientes que están en psiquiatría, con diagnóstico ya de esquizofrenia, de trastornos psicóticos, bipolares, todos tienen indicación de que se le hagan pruebas tiroideas y más de un 15 o un 20% de ellos sí tienen patología tiroidea. Tienen patología tiroidea. Siempre el tiroides toca mucho el cerebro. Okay. Porque para tu información, cuando nosotros nacemos, se puede decir que tenemos cerebro por el tiroides. Sí.
en la formación embriológica, de los elementos fundamentales para que se desarrolle un buen cerebro es una buena función tiroidea, porque el yodo es fundamental para que se dé todo el proceso de formación cerebral. Pues de ahí la importancia de que las madres cuando están embarazadas se hagan la prueba, para que el niño tenga en la primera fase del embarazo y haya continuidad de ese seguimiento, para que el niño tenga, incluso en la enfermedad, yo he tenido pacientes cuando el tiroides no está funcionando bien, como personas de mucha edad, que muchas personas creen que tienen Alzheimer, y lo que tienen es que el tiroides no le funciona. Entonces son personas que tú lo ves lentos, las personas piensan que es por la edad, lo ves hipoactivo y todo. He tenido casos de pacientes que la tienen en la casa toda a funcionar, que no pueden ni ir al baño, un Alzheimer. Un Alzheimer, y es un problema de tiroides. Y es que el tiroides no le funciona, y tú le pones la hormona y la persona vuelve a hacer funcionar totalmente. O sea que es una gama muy importante. Sí. Bien, doctor, ¿quiénes se afectan más de problemas de tiroides, los hombres o las mujeres? ¿Y cuál es la edad por lo general cuando comienzan estos problemas? Bueno, hay muchos grupos y dependiendo de alguna enfermedad, por ejemplo, en lo que engloba la función tiroidea, lo que tiene que ver con la función, la alteración en la función, se ve mucho alterado por los grupos de edad. O sea, las personas cuando ya tienen ya más de edad, más de 40, y alguna vez hasta más joven, yo tengo hasta niños, pero típicamente el grupo de edad de más de 40 o 50, el tiroides tiende a tener más problemas de que no funciona del hipotiroidismo. Okay. Respecto a la estructura, que tiene que ver con el tamaño, que tengan bocio o nódulo, evidentemente se han hecho todos los estudios, siempre toca a la mujer. Se ven más de un 70% de los casos, más típicamente de la mujer. Pero respecto a algunos problemas que tienen que ver ya de la parte funcional, se ve más en los extremos de la vida. De la vida. Pero se puede presentar en cualquier edad. En cualquier edad. Alimentación y tiroides. ¿Cuál es la relación que existe entre los alimentos que ingerimos y el tiroides? Realmente no se ha llegado a conclusiones básicas, pero la única conclusión básica es que ya se han hecho investigaciones y se han hecho todos los ajustes estatales, es respecto a la yodificación de la sal. La sal, vamos a hablar de eso de la sal, porque yo vi que hace un tiempo, específicamente unos 10 o 12 años, Sí. aquí se prohibió que se vendiese la sal en grano en los colmados, porque decía que no era una sal iodada y Sí. esa sal hacía mucho daño, sobre todo al tiroides. ¿Es cierto eso? Sí, el tiroides cuando se está formando, principalmente en la niñez y en los procesos de crecimiento, la persona debe de consumir una cantidad básica de yodo. De yodo. Tú sabes que, por ejemplo, nosotros, aunque somos una isla, la mayor cantidad de la población de nosotros no está en esas áreas. Entonces, la única manera de captarlo es cercana a las playas. O sea que los que viven cerca de la playa y reciben esa brisa marina Tienen menos posibilidades. tienen menos posibilidades de Pero sufrir. también hay elementos que son genéticos, porque tú sabes que nosotros, no es que todas las personas de este país han vivido todo el tiempo en la playa. Sí. O sea, se dan procesos mixtos y procesos nutricionales. Entonces, ¿qué pasa? Que es fundamental que la nutrición tenga la cantidad mínima requerida de yodo en gramos y que ventajosamente hace ya muchos años, más de 10 años, como tú lo dices, quizás 15 más, se han hecho los procedimientos adecuados para que en las sales que nosotros consumimos se coloque la cantidad mínima de yodo. Entonces, esa falta de yodo, ¿con qué se relaciona más? ¿Con hipo o hipertiroidismo? Regularmente se relaciona con que la persona tenga la más posibilidad que en la juventud desarrollen bocios, Bocio, que su tiroides tenga un tamaño más grande. más grande. Lo de hiper o hipotiroidismo se va a dar más casi nunca una persona que su tiroides no funcione bien llega a la adultez mayor. Llega a la adultez mayor. Entonces, por ejemplo, hay mucha gente que adoptan estilo de vida aparentemente saludable. Una persona vegana, por ejemplo, que no quiera consumir sal porque considere que la sal sea dañina, ¿también es dañino el hecho de que usted no consuma una mínima cantidad de sal? ¿O la sal es necesaria? Sí. ¿Hay que consumir algo de sal siempre? Dice vegano, no la ciudad, sino la alimentación. La alimentación, sí. Está bien, porque sí, está bien. Sí, vegano porque yo soy vegano. porque usted es vegano. Fíjate bien, la sal en la fase inicial y principalmente en la fase de desarrollo no debe haber mira qué pasa con respecto a las alimentaciones. Hay elementos de la alimentación que no pueden estar en juego, que son fisiológicos.
son fisiológicas. Entonces, ¿qué pasa? El consumo de sal básico debe darse totalmente durante la juventud y en los consumos regulares mínimos, porque también, como tú lo sabes, el exceso hace daño, pero la ausencia también. También hace daño. Porque nosotros tenemos una fisiología donde nosotros tenemos cantidades mínimas requeridas, básicas, de muchos elementos de la salud. Y eso incluye la cantidad mínima de yodo requerido. Y virtualmente, a excepción hay muy pocas maneras alimentarias de llegar a esa cantidad mínima. Entonces, no es que la persona no deba consumir sal, sino que sea una cantidad moderada. También tú sabes que hay muchos alimentos que de manera indirecta la tienen. La tienen. Pero lo que te digo, no es prudente empezar a sacar esos baches fisiológicos alimentarios. Tiene que haber cantidades mínimas de elementos básicos nutricionales y la sal es uno de ellos. Uno de ellos. Doctor, vamos a una pequeña pausa comercial. Cuando regresemos vamos a hablar de los nódulos. Vamos a hablar de esos nodulitos que muchas veces aparecen en sonografía y que las personas generalmente se alarman porque cuando le hablan de nódulo inmediatamente piensan en cáncer de tiroides. Está bien. Hablamos de eso cuando regresemos. Sí. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Bien amigos, seguimos con el plato fuerte de la noche y recuerde que la segunda parte de la entrevista en Soluciones Médicas llega gracias a COP Corazón. COP Corazón es la cooperativa de la ciudad Corazón, la cooperativa de Santiago. Ahí usted puede disfrutar de los mejores beneficios del sector cooperativo bien cerca de usted. Tienen los servicios de aportaciones, ahorros retirables, ahorro infantil, préstamo, el SAN Corazón. También tienen servicios de certificados financieros y múltiples servicios más que usted puede obtener en esta cooperativa que ha llegado a Santiago para adueñarse de toda la población y de la región norte. COP Corazón está en la avenida Juan Pablo Duarte, en la Plaza Dayona, en el primer nivel, módulo 1-3, en Villa Olga, y tiene el teléfono 809-724-2644. COP Corazón, nacemos por ti, impulsando vidas. Y esta noche estamos conversando con el doctor Mario Rosario. Él es endocrinólogo y con él estamos hablando acerca de los problemas de tiroides. Doctor, cuando se le hace una sonografía a un paciente que le reportan nódulos tiroideos, el paciente rápidamente piensa en lo peor. ¿Qué son los nódulos tiroideos y cuál es la importancia que esto tiene? Como tú sabes, el tiroides tiene una conformación básica donde nosotros le decimos la palabra parénquima, es la estructura básica del órgano. Sí. Y puede tener acumulaciones irregulares en áreas específicas a las cuales le llamamos nódulo. A otros le dicen la palabra tumor. Tumor. Aunque no siempre que dice la palabra tumor en medicina se refiere a... Hay tumores buenos y tumores malos. Pero simplemente es una irregularidad de lo básico de ese órgano. Entonces, dependiendo de los detalles, porque eso es un capítulo bastante amplio, pero ¿qué pasa? Esos nódulos tienen muchos detalles que lo informa precisamente el sonografista como usted. Entonces, todos esos detalles nosotros, junto con otros elementos que conglomeramos con el paciente, verificamos las características de esos nódulos para determinar cuál es el tratamiento más correcto. Verificamos el tamaño, si son pequeños o si son grandes. Verificamos si tienen cohesividad. Eso es decir, cuando el sonografista pasa el traductor tiene la capacidad de rebotar la señal o no. Si tienen vascularidad, si tienen una irrigación a nivel de la parte que tiene que ver con todo el contorno vascular, con todas las venas aumentadas, si son sólidos, la forma que son. También la forma, no es lo mismo que tengan unos bordes correctos o sean irregulares. No es lo mismo tampoco también la cantidad, la dimensión. Se verifica también de igual modo si son redondos o si son más largos. O sea, todos esos detalles, o si son quísticos, si están llenos de un material que se llama coloide.
Sí. Eso junto con otro detalle, porque no es lo mismo que sea un niño, que sea una persona que tenga 60 años, que sea mujer. Todos esos detalles los vamos juntando y eso va a determinar si el paciente necesita que se haga una biopsia o si es quirúrgico o si el paciente necesita tratamiento medicamentoso. Bien, hay personas que dicen, si son blanditos son buenos y si son duros son malos. ¿Hay alguna relación en ese concepto? Bueno, cuando se refiere a eso, se refiere a uno de los aspectos, porque te decía que Un aspecto quístico, si son a los sólidos blanditos quísticos, o si son sólidos. o si son Eso sólidos. es cierto. El paciente que tiene un nódulo sólido tiende a ser más, a tener... está en el grupo de riesgo donde de tiende malignidad. a... Incluso eso está junto con la edad, con el tamaño, y junto con la edad del paciente y la raza del paciente y el sexo del paciente. Porque no es lo mismo que sea un hombre que tenga un nódulo sólido que una mujer. El hombre tiene más tendencia a la malignidad. Entonces, dependiendo de eso, en esos pacientes se manda a hacer la biopsia. Si son grandes, si tienen más de 10 milímetros, si tienen... 10 milímetros, o sea, un centímetro. Un centímetro, si son sólidos. O sea, el criterio para hacer biopsia, ¿se toma en cuenta el tamaño? ¿Se toma en cuenta Lo algún número otro uno parámetro es de laboratorio? los números es el tamaño. El tamaño. Evidentemente que sea mayor de 10 milímetros, pero junto con los otros detalles. Porque regularmente cuando tiene uno o dos de los detalles que lo tiende a la malignidad, por ejemplo, que tenga bordes irregulares, es para la parte de malignidad. Que sea hipoecogénico, tiende a la parte de investigar de malignidad. Entonces, cuando tú tienes una sumatoria de algunos de esos elementos, se toma la determinación de indicar la biopsia, que ventajosamente, para tu información, no, contrario a la idea que tienen los pacientes, el porciento de cáncer de tiroides es inferior. O sea, que no es tan abundante. No, el cáncer de tiroides, incluso en Estados Unidos, el año pasado se identificaron solamente 64,000 casos de un país que tiene más de 3 millones, más de 300 millones de personas. Entonces, Sí. Doctor, ¿cuáles síntomas podría tener un paciente con cáncer de tiroides? ¿Podrían parecerse los síntomas a los de las enfermedades tiroideas que hablamos? No. El ¿Son cáncer de diferentes? tiroides lleva la historicidad del nódulo regularmente y si se toma en buen tiempo, porque no es lo mismo tú ya coges un paciente que ha pasado por etapas ya de desarrollo y ya ha habido daño hasta metástasis, pero regularmente el paciente simplemente se hace una sonografía, típicamente para gente que se cuida, y en la sonografía se ven elementos que hacen que se determine la realización de la PAF, que es la biopsia sonodirigida. Esa es la punción, aspiración, aguja fina. Sí, donde simplemente con una aguja bastante fina, el sonografista hace la punción, se extrae ese material que lo va a ver el patólogo y va a determinar el diagnóstico. Hay muchos diagnósticos posibles. Hay un diagnóstico llamado sea papilar, que es el mayor frecuente, ventajosamente. Hay otro que es folicular. Y hay otros que son de otro tipo de malignidad, como el medular. ¿Cuál es el pronóstico de esos pacientes con cáncer de tiroides? ¿Son muy agresivos? Bueno, ¿qué pasa? Cuando son del grupo de los que son diferenciados, que son ventajosamente la mayoría, que son papilar y folicular, llaman diferenciados, que es que las células mantienen todavía Un parecido. una similitud con las células básicas. Sí. La mortalidad de esos pacientes, si tu atención es correcta, es cero. Es cero, o sea que viven bien. Viven perfectamente Viven bien. perfectamente después de hacer el procedimiento. Esos pacientes tienen un procedimiento básico que es que se haga la cirugía correctamente, que se verifique eso y se da la indicación de yodo ablativo, que es una sustancia que se da para Esa que... es la famosa toma de yodo que le dan. La toma de yodo en tiroides tiene dos situaciones. La ablativa es cuando se elimina, por ejemplo, una gente que se sabe que tiene un cáncer de tiroides papilar o folicular, se manda al cirujano, el cirujano saca la glándula. Yo siempre comparo eso como cuando tú tiras arroz. Tú te tiras arroz, puede quedar algún remanente. Entonces el cirujano se lleva la mayor cantidad de eso. Entonces los remanentes se le indica al yodo que es una toma que se calculada, dependiendo de la situación. Entonces lo que queda de glándula tiroidea es totalmente eliminado. Esa persona se queda con una sustancia que es similar a la hormona tiroidea y unos chequeos. Y esa persona virtualmente tiene mortalidad cero. No hemos tenido un caso en ese caso.
Hay otro caso, la toma de yodo, que son los pacientes que tienen, como te mencionaba, el hipertiroidismo, que es que el tiroides está acelerado y se da una toma de yodo que lo llaman terapéutica, de tratamiento. También hay un grupo de CA de tiroides. Entonces, pero en ambos casos, la glándula, en el caso de que no se haya sometido a cirugía previa, la glándula se atrofia. Sí, se vuelve pequeña, va desapareciendo. De manera general, sí, porque ya incluso en el primer caso que señalaba, bueno, ya no hay glándula porque el cirujano se la llevó. Se la llevó. Y si queda algo, se va a terminar de ir. En el caso del paciente que tiene el hipertiroidismo o el famoso bocio tóxico, hay posibilidad de que la glándula, posibilidad aunque sea mínima, después que se dé yodo, quede funcionante. Y hay personas que incluso necesitan hasta una segunda toma de yodo en los pacientes que tienen el hipertiroidismo, que se hace esa terapéuticamente esa cantidad. Pero en todos los casos, la persona puede llevar su vida normal usando la terapia sustitutiva con la hormona de tiroides, o sea que no tiene las mayores consecuencias. El paciente lo operaron de tiroides, doctor, y sí, afortunadamente le quitaron las glándulas, se acabó el cáncer, pero el paciente después de eso está ronco. ¿Qué pasó ahí? ¿Es común que encontremos la ronquera o la disfonía en pacientes que se hacen cirugía de tiroides? Sí, es común. Mira qué pasa. El objetivo de un órgano como el tiroides, cada vez que hay una patología, no es operarlo y traerlo. Se hace con indicaciones muy precisas y la cirugía de tiroides tiene sus riesgos. Por eso cuando nosotros somos los que indicamos la cirugía, se hace sustentado de la manera más adecuada posible porque sí existen esos riesgos, pero nunca esos riesgos van a superar una muerte. Una muerte, exactamente. Una muerte. Y, o sea, mejor que quede ronquito, pero vivo. Es mejor ronco, vivo, que hablando fino debajo de la tierra. Sí. O sea que, y sí existe esa posibilidad, no la negamos. Ventajosamente, cada vez se superan más los cirujanos, tenemos mejores técnicas. Las mejores técnicas, pero siempre existe esa posibilidad, como hay otra posibilidad que se topen la paratiroides, el paciente tiene que usar calcio, o haya algún roce, porque es un nervio que, el nervio laringo recurrente es muy lábil, pocas circunstancias puede quedar afecto y incluso afectarse la cuerda vocal de la persona. Las vocales también. Pero por eso es que te dice que esa cirugía no se festina. Tiene indicaciones muy precisas cuando la vida del paciente está en riesgo, cuando hay una patología muy dudosa, sospechosa. Muchos pacientes tienen afección a la tráquea por el tiroides. O sea que la cirugía, aunque pueda presentar esa situación, nunca se compara con lo que puede causar la enfermedad. El paciente dice, yo tomaba medicamento para la tiroides y te menciona un nombre de 0.25, 0.50, que ahora no vienen a caso, sí, pero ya yo dejé de tomarla porque yo me sané. ¿El paciente con enfermedad de tiroidea se sana? ¿O al igual que el paciente, por ejemplo, cardíaco, necesita tomar terapéutica y tratamiento de por vida? Depende del diagnóstico. El paciente que tiene nódulo tiroideo son tratamientos por un tiempo X. O sea, cuando es por un nódulo tiroideo pequeño, no es infinito el tratamiento. En el caso del hipotiroidismo, sí. Tiene que tomarlo de por vida. De manera general, si hay un diagnóstico bien correctamente, el tiroides no es un órgano regenerado, pero también hay un elemento, es la edad. Okay. No es lo mismo la persona que tiene 14 años, que está creciendo todavía, que uno que tiene 50, que ya el tiroides llegó a su culmen como función. Entonces, no se da recuperación, regeneración tiroidea. Luego el tiroides deja de funcionar, no se da eso. Pero lo que te digo, que todo está sujeto a los detalles de evaluación. Bien, ¿qué consejo final, doctor, le podemos dar a las personas que están sospechando, que están viendo el programa y están sospechando que pueden tener alguna afección tiroidea? ¿Dónde acudir y qué hacer ante los hallazgos que puedan aparecer? Yo siempre he dicho en medicina, como en todas las cosas en la vida, que las cosas hay que ponérselas en la cabeza. Por ejemplo, usted tiene un auto, usted tiene que estar pendiente de los frenos o estar pendiente del cambio del aceite. Entonces, respecto al tiroides como órgano, lo importante es que todo el mundo ponga el tiroides dentro de su evaluación. Como se hace un hemograma, como se hace una glicemia, como el paciente se hace una radiografía de tórax y ventajosamente eso ya está, el tiroides debe ser una prueba de rutina
anual que incluya una sonografía de tiroides básica y las pruebas de tiroides, la TSH, T4 libre, como dentro de la rutina médica. De la rutina médica. Porque lamentablemente muchas de estas enfermedades son lo que llaman incipientes, no se pueden ver hasta que no está muy grande, expresada. Entonces, lo importante es que tanto el médico como el paciente, yo conozco casos de que los diagnósticos los dijo el paciente, Sí. porque lo tiene ya en su esquema de evaluación. Entonces, lo importante es que siempre se tenga eso presente y se rutinice su evaluación. Como por ejemplo cuando hacemos una radiografía, cuando se hace una tomografía, entonces el tiroides tiene una rutina de chequeo. Entonces toda persona ya adulta, incluso mayor de 25, 30 años, debe hacer lo básico, una sonografía de tiroides, especialmente si es mujer, y las pruebas tiroideas, y los grupos de riesgo todavía más, las personas que son más mayores, toda persona ya que tiene cierta edad, tiene mucha posibilidad de que el tiroides ya no esté funcionando bien. Entonces debe rutinizar la prueba y evaluarse por el endocrinólogo y con el sonografista correspondiente. Bien. ¿Dónde pueden obtener los amables televidentes los servicios del doctor Mario Rosario, endocrinólogo? Estamos en la Unión Médica, en la Torre B, la Suite 623, y nuestro teléfono es el 809-512-3712. Estamos en la zona. Bien, señores, agradecemos al doctor Mario Rosario, endocrinólogo, quien en esta noche nos ha estado hablando de manera magistral acerca de lo que son las enfermedades del tiroides y la importancia de que nosotros podamos hacer un diagnóstico muchas veces a tiempo de estas enfermedades o afecciones tiroideas que podrían disfrazarse de muchísimas otras enfermedades. Así que gracias al doctor Mario Rosario por este interesante conversatorio que hemos tenido en esta noche. Y a ustedes, amigos televidentes, gracias también por la atención que cada domingo nos dispensan. Nos sentimos agradecidos de ustedes por esta anuencia que tienen de nosotros poder llegar a sus hogares para llevarles verdaderas soluciones médicas. Pasen todo feliz resto de la noche. Por hoy concluimos nuestra misión de orientación y cultura médica. Como profesionales, estamos satisfechos por la labor cumplida. El domingo próximo nos encontraremos en otra emisión de nuestro programa Soluciones Médicas. Buenas noches.